inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, señores, hoy vamos a tratar un tema muy importante, los retos del gobierno visto a través de los mercados, de la psicología de la bolsa de valores. Ese ciclo que nosotros lo hemos presentado en otras ocasiones, pero queremos hacerle un aporte a la sociedad dominicana, al gobierno dominicano y a todos los empresarios de la República Dominicana, de qué es lo que nos espera, en qué posición estamos, hacia dónde vamos. Y es importante que el gobierno tome medidas sobre lo que se avecina, sobre los riesgos que están pasando en los mercados, la incertidumbre, qué ha pasado con el mercado, qué ha pasado con la bolsa y cuáles son la incidencia que va a tener una caída de la bolsa en la economía real mundial. Vamos a ver cuáles son los bonos soberanos, qué está pasando con la tasa de rendimiento y los mercados, cómo se mueven esos mercados y cómo nos afecta a nosotros. Así que tenemos un programa muy técnico hoy y vamos a ver qué va a pasar con la economía local y las medidas que debe de tomar el gobierno contra todos estos riesgos que se acercan. Dicho esto, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, en el sector exclusivo del Piantini en Santo Domingo, una innovación sublime y un atractivo turístico también. Es el mejor instrumento de rentabilidad que usted pueda invertir. De 4 a 5 años usted tendrá toda su inversión para atrás, habrá recuperado totalmente su capital y le quedará esa inversión. Es decir, que invierta en esta torre, en un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe, construida por la constructora Armando Toros y su ingeniero José Rosado, que les damos las gracias por la visión futurista y emprendedora de esta gran constructora. Así que gracias al ingeniero José Rosado. También el próximo sábado 7 de agosto tendremos un seminario taller en la Universidad Nacional Evangélica, la UNED, en Santiago. Todo esto que usted está viendo hoy, todos estos problemas que están pasando en el mundo, con los commodities, con la inflación, con el dinero que no tiene ningún valor en los bancos comerciales, que lo vamos a ver hoy también, qué está pasando con ese dinero. Usted va a aprender a manejar sus finanzas en este seminario, en el próximo sábado 7 de agosto de 9 a 1 de la tarde en la Universidad Evangélica, Nacional Evangélica. Así que gracias a la UNED por promover la cultura bursátil y de tomar un paso al frente para que todos sus estudiantes, pues de una vez y para siempre, aprendan a invertir en la bolsa de valores. Así que el próximo sábado 7 de agosto estamos con ustedes, les esperamos allá. Dicho esto, vamos a ver realmente el ciclo de la bolsa. ¿Y por qué es importante que apoyemos un ministerio público independiente? Porque dicen organismos nacionales e internacionales que la deuda externa de República Dominicana en mayo alcanzó 70.8. Y recuérdense que si alcanzamos 75% de deuda externa más un 2% que concede Wall Street, un solo mes de impago que el gobierno no pueda pagar es el colapso total y absoluto del sistema financiero dominicano. No se vaya, el ingeniero Revela continúa, pausamos.
Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados por 8 semanas consecutivas, quizás un poquitico más, mantienen la incertidumbre y la indecisión. Y eso nos llama mucho la atención porque, como decimos siempre por aquí, que la bolsa nos dice lo que va a pasar con la economía real. Nos habla. Los mercados siempre nos dicen lo que viene, lo que está por venir. ¿Cuándo es? Nosotros no lo sabemos realmente, pero ellos nos dan señales y esas señales nosotros tenemos que saber interpretarlas. Por eso decimos que todo lo que pasa en la bolsa, en la economía real, se filtra de 12 a 17 meses. Ese es el tiempo históricamente, por estadística con la bolsa, lo que ha pasado desde que comenzamos a monitorear los mercados, desde que Wall Street nace y se funda, y que comenzamos a ver lo que pasa realmente en la economía real. Históricamente, 12 a 17 meses es el tiempo prudente que la bolsa usa para filtrar toda la información en la economía real. Más ahora que nunca, que estamos viviendo en un nuevo orden económico mundial y que los mercados son imprescindibles para saber lo que pasa en la economía mundial. Y los pueblos que lleguen primero con su educación a todos sus ciudadanos, pues serán los que tendrán menos problemas. Y vamos a ver cuáles son esos problemas que el gobierno y los gobiernos del mundo enfrentan, desconociendo esta información. Colóqueme la número 1, señor director, para que veamos el Dow Jones. Ahí los vemos por más de 10 semanas consecutivas. Acércala, señor director. Cerró esta semana en 34.870 puntos el Dow Jones. Acércala un poquitico, señor director, para que podamos ver. Fíjense, cada candle de eso es una semana. Y ahí tenemos alrededor de 12 a 14 semanas que el Dow Jones se mantiene en la misma posición. Y nos debe llamar la atención. ¿Por qué no ha podido seguir subiendo? ¿Por qué no han continuado esa tendencia explosiva que tenía? ¿Qué lo está frenando? Bueno, la indecisión de los mercados, independientemente de que los poderosos le estén inyectando dinero a la bolsa, estamos viendo que hay mucha incertidumbre en los mercados. Y esa incertidumbre se traduce en riesgos, no solamente para la bolsa, sino para los gobiernos, para las empresas, para las corporaciones y al final del día para las familias del mundo, porque cuando el dinero se va de la bolsa, sencillamente miles pierden sus empleos, grandes corporaciones tienden a quebrar y las pequeñas ni se diga. Entonces vemos que esa incertidumbre de los mercados debe de preocuparnos a nosotros y por eso le hemos hecho un llamado al gobierno siempre, que tenemos y debemos tener un personal que monitoree los mercados, para que le pueda dar esa información al gobierno de lo que está pasando en el día a día, porque son 3 tendencias con 5 ciclos, la corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pero tenemos la tendencia diaria, la semanal, cada 4 semanas, cada 3 meses y cada año. Entonces tenemos que monitorear toda esa tendencia, porque el mercado es dinámico y lo que pasa hoy no necesariamente es mañana va a ser lo mismo. O sea, el resultado de hoy no tiene nada que ver con el resultado de mañana de la bolsa. Entonces tenemos que monitorearla para poder trazar esa tendencia a largo plazo. Que la de corto plazo pueda corregir, sí es cierto, pero no necesariamente la de largo plazo. Colócame la número 2, señor director, para que veamos esa sobrevaluación de los mercados. Miren, el S&P está en su punto histórico más alto jamás visto. Acércalo un poquitico más para que podamos ver esos indicadores y qué nos dice esa gráfica de las 500 corporaciones que marcan la tendencia del mundo. Fíjense, la parte de abajo el RSI, dice RSI y el Standard & Poor's 500. Fíjense que esa montaña del RSI estaba subiendo y colapsó. Ahí colapsa la bolsa. Pero ahora es el indicador que no puede continuar subiendo. Y nosotros le hemos dicho que cuando la bolsa sube y el indicador se queda atrás, hay una divergencia entre el indicador y la bolsa. Y eso, para un profesional de bolsa, es grave y es crítico, porque es cuando un piloto está volando un avión. El piloto debe de confiar en los instrumentos. Los instrumentos de un profesional en bolsa son los indicadores. Y si ese indicador está bajando y la bolsa está subiendo, hay una divergencia. Uno de los dos está mintiendo.
Cuando digo uno de los dos está mintiendo es porque entre ellos hay comunicación constante entre los mercados y el indicador. El indicador está bajando y la bolsa subiendo. Entonces, alguien miente. Entonces, para un profesional en bolsa, ¿cuál de los dos es quien está mintiendo? Bueno, la bolsa, porque el indicador siempre tiene la razón. Entonces, el indicador está bajando y la bolsa está subiendo. ¿Cuál es la interpretación que se le da a eso? Bueno, que más temprano que tarde debe venir un colapso de la bolsa. Debe venir un colapso en Wall Street y en toda la bolsa del mundo. Y cuando eso comience a pasar, nosotros lo vamos a hacer saber al gobierno. Porque cuando eso comience a pasar, eso es crítico para el mundo. No para el mundo nada más empresarial, sino para el mundo de todos los empleados del mundo, para las empresas, para las corporaciones, para los gobiernos, para las familias. Miles irán para la calle, y se lo hemos advertido al gobierno para que tomes medidas ahora, antes de que esto ocurra, porque esto es inevitable, esto va a pasar. Más temprano que tarde va a pasar, porque es un ciclo que comienza, termina, y debe de comenzar y seguir terminando, y se repite en el tiempo. Desde que comenzamos a monitorear la bolsa, esos ciclos existen, y la vida misma es un ciclo. Entonces, debemos de monitorear. ¿Y qué es lo que está pasando con esos ciclos? Y la sobreextensión de la bolsa. Bueno, que está sobreextendida a un 236% la bolsa. Esa es la número 3, señor director. Entonces, eso es grave y es crítico. Ahí lo vemos. En el año 2000 es lo que se llama el Internet Bubble, el colapso de las .com, de cuando nace el Internet realmente, que colapsa el Internet. En el 2000, fíjese que en ese momento las acciones de Internet estaban sobrevaluadas un 67%. Hoy están sobrevaluadas 236%, que equivale a un 89% más largo que el tren más poderoso que jamás hayamos tenido. 236% una sobrevaluación del mercado. Entonces, si tenemos un mercado sobreextendido con una sobrevaloración de un 236%, ¿qué ustedes creen que puede pasar? Bueno, que va a colapsar y se va a caer y va a ser dura la caída, porque está sobreextendido 2 o 3 veces más que la caída del 2000 cuando el .com. Entonces, debe de preocuparnos eso, y a los gobiernos debe de preocuparles eso. Desafortunadamente, nuestros pueblos, como no tenemos cultura en bolsa, no nos enteramos de esto. No sabemos lo que se está cocinando detrás. El fuego no se nota en el carbón, a menos que salga la llama arriba. Ese carbón está prendido por abajo, pero arriba no se ve el fuego. Entonces eso es lo que está pasando. Ese fuego en la bolsa no se está viendo, y viene una caída brutal y bestial en la bolsa. Y viene una caída brutal en la economía mundial y local, porque los indicadores y los mercados nos los están advirtiendo, y los gobiernos nuestros, todos, no todos los gobiernos nuestros deben de tomar medidas sobre esto. Y lo que primeros le lleven a sus ciudadanos la cultura bursátil para que aprendamos del ahorro, de la inversión y la participación en bolsa, son los que van a mantener la estabilidad económica, No hay forma de sostener una estabilidad económica con un pueblo que tiene más de 300,000 bancas y con el 80% de sus ciudadanos que viven con menos de 15,000 pesos mensual. No hay forma de sostener eso. El estallido social que pueda pasar es inminente si seguimos en esa dirección. Esta inequidad entre las familias hay que eliminarla. Y la única forma de eliminar esto es participando en la bolsa. Y si no, que le pregunten al gigante asiático, cuando ingresa a la bolsa con la bolsa de Shanghái en el 90, hoy es la segunda economía más poderosa del mundo. ¿Producto de qué? Producto de la bolsa de Shanghái. Entonces, si eso es así, entonces debemos tener funcionarios en el gobierno promoviendo esto. Todos debiéramos estar hablando de esto, de la cultura sobre esto. Colócame la número 4, señor director, para que veamos el colapso de la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahí los vemos. Esta semana comenzó a colapsar y eso expulsa los precios de los bonos hacia el alza. Entonces, eso va a forzar a que el gobierno, cuando coloque bonos soberanos en Wall Street o en los mercados internacionales, tenga que colocarlo a una mayor tasa de interés, porque está en caída libre la tasa de rendimiento. El dinero no tiene ningún valor en los bancos comerciales. Usted pierde su dinero en los bancos, y se lo hemos advertido. Esto es en blanco y negro que lo estamos poniendo.
Usted pierde 154.300 pesos por cada millón que usted tenga en certificado de inversión todos los años en los bancos. Entonces los bancos tienen que ir para la bolsa. Deben de ir para la bolsa. Los bancos nuestros, para que le den la oportunidad a los ciudadanos dominicanos, a los ahorrantes dominicanos que compren sus acciones. Si no, llámenos, porque usted pierde 154.300 pesos de su dinero en el banco. Y los números no mienten. Se lo hemos puesto semana tras semana. Y el mercado colapsando y la tasa de rendimiento colapsando. Eso a 10 años colapsando. Colócame la número 6, señor director, para que podamos ver. Fíjense cómo los bonos corporativos de los John Bonds, que están ajustados por la inflación, cayeron por debajo de la inflación. O sea, no hay ningún tipo de rendimiento de inversión en los bonos. Es cero, nula. Entonces, cuando usted no tiene rendimiento en sus bonos, pues usted tiene problemas, graves problemas. Entonces, si la nota de rendimiento, las tasas de rendimiento están colapsando en la bolsa, aumenta el precio de los bonos porque tiene una correlación negativa con los bonos. Entonces, las personas que tienen dinero en bonos tienen que saber lo que están haciendo. Las personas que tienen dinero en certificado de inversión, el banco no lo va a llamar para decirle, mira, fulano, nosotros tenemos tu dinero aquí, pero tu dinero se está depreciando, tu capital. No, eso no va a pasar nunca. Es responsabilidad suya conocer esto en la bolsa. Porque esto solamente se aprende en la bolsa. Porque no se aprenden en los bancos, ni en los cursos que ellos dan sobre finanzas, enseñarle a manejar su tarjeta de crédito. No, es aquí donde se aprende esto, en la cultura bursátil. Y por eso insistimos que el gobierno debe abrir un ministerio de inversión para que le lleve esto a todos los estudiantes dominicanos. No a uno, no a dos, a 200.000 estudiantes por año de cuarto bachillerato. Para cuando termine ese periodo presidencial de 4 años, tengamos 800.000 estudiantes ya con capacidad en bolsa, para que cambiemos esta nación. No hay forma de cambiarla, póngase, no hay forma de cambiar esta nación al margen de la bolsa. No hay una sola posibilidad, una sola no existe. Porque ningún país se ha desarrollado sin un mercado de valores. Porque es donde se busca el dinero, es donde se negocia todo. Y nosotros tenemos 229 años de ignorancia total y absoluta que tiene la fundación y la creación de Wall Street. Y eso hay que eliminarlo ya. ¿Y cómo lo eliminamos eso? Bueno, toda la semana lo decimos, con el conocimiento en bolsa. Es la única forma de eliminar eso. Colócame la número 7, señor director, para que usted pueda ver y entender. Fíjense, la brecha de los bonos de inversión en Estados Unidos y los bonos de altos rendimientos se ha reducido a 1,91. Fíjense que en el año 2008, eso era 14% de interés que usted conseguía en un bono de inversión. Hoy es 1,91%. La brecha entre los bonos de inversión, súbalo un poquitico más. Entonces, es una locura lo que está pasando, porque los poderosos se han encargado de tener un dinero devaluado, depreciado en la bolsa, y que no vale nada, absolutamente nada, su poder adquisitivo. O sea que lo que usted hoy compraba, lo que usted compra hoy con $100, ¿cuánto cuesta? Usted tiene que buscar por lo menos 196 adicional, porque no vale $100 en sus manos, pero para ellos sí vale $100. El poder adquisitivo suyo se ha reducido a un 96%. Entonces, por eso que tenemos que promover esto para que le llevemos esta cultura a todo el pueblo dominicano. Y la Reserva Federal esta semana continúa su ritmo de comprar e imprimir más de 20.000 millones de dólares por semana, aumentando su masa monetaria. Y eso es criminal para todos los pueblos, para la economía mundial. Pero a ellos no les importa eso. O sea, ellos están imprimiendo 20.000 millones de dólares semanales. En 4 semanas imprimen el Producto Interno Bruto de la República Dominicana de un año. En 4 semanas lo tiran a la calle. Entonces debe preocuparnos eso. Nosotros no nos enteramos de eso. ¿Y nos enteramos dónde? Bueno, lo que vemos en la bolsa nos enteramos. Entonces, para eso hemos dicho siempre que para hablar de economía debemos consultar la bolsa primero, porque es la que nos dice lo que va a pasar en la economía real y lo que está pasando en la economía real, global y mundial, y en esta economía, porque todo se transfiere por el nuevo orden económico mundial. Colócame la número 8, señor director, para que veamos la masa monetaria, cómo la Reserva Federal continúa aumentando, miren, 20.000 millones de dólares semanal.
es el llamado el money stack. Mientras eso siga pasando, la inflación va a continuar, no la detiene nadie. Qué bueno que el presidente se reúne con los sectores empresariales para buscarle solución a la carestía de los productos de la canasta familiar. Por eso lo estamos viendo, 20.000 millones de dólares por semana. Una explosión total y absoluta de la masa del dinero. Dinero sin ningún valor para la calle, vale para ellos, porque inmediatamente está en la mano de nosotros. A ellos un 100 dólares vale 100 dólares, pero nosotros 100 dólares son 4. Una depreciación de un 96% por el poder adquisitivo. Pero ellos son los dueños de las corporaciones. Ellos son los que imprimen el dinero. Ellos son los que le ponen el precio al dinero. Ellos son los que lo distribuyen y también son los que lo recogen. Porque ellos lo están tirando ahora a la calle. Es muy fácil recogerlo. Cuando ellos decidan recogerlo, pues entonces millones van para la calle. ¿Y cómo lo recogen? Ellos en la bolsa lo recogen. Así mismo como compran bonos, también venden bonos. Es la solución perfecta para ellos, a través de los mercados. Y nosotros debemos de prestarle atención a esto, porque esto es grave y es crítico. Entonces, ese dinero barato daña los bonos de toda parte del mundo. Y está dañando también, porque es lo mismo, porque son países poderosos y ricos, los bonos alemanes que esta semana cayeron en 2.53% negativo. O sea que también los alemanes y en Europa también están pasando por lo mismo que nosotros. Pero ellos tienen mercado de valores fuertes, porque tienen un DAX que se negocia en la bolsa, un índice, y que mide la salud de la economía alemana. Lo mismo que el Banco Central de Europa. O sea que ellos sí tienen esa posibilidad, porque sus empresas están en la bolsa y las nuestras no. Entonces, llegó el momento ya de que miles de nuestros empresarios vayan a la bolsa, comenzando por los banqueros, porque el dinero, nos está dando la razón esto, de que el dinero en los bancos no tiene ningún valor. O sea, hay que ir a la bolsa para que el pueblo dominicano tenga la oportunidad de comprar esas acciones de esos bancos. Si no, entonces llámenos, porque por cada millón usted pierde 154.300 pesos al año de su capital. Entonces, eso en blanco y negro, eso no aguanta un debate, ¿eh? Se lo hemos presentado toda la semana, los resultados de por qué usted pierde ese dinero, con una inflación de 10.48, una desviación estándar de 7.95 que tiene el peso con relación al dólar y una tasa de política monetaria de 3% que tiene el Banco Central. Entonces, fíjese que la política del Banco Central debe ser mantener una macroeconomía estable, estabilidad de precios y una economía full empleo. Ninguna de las tres cosas. Entonces, el Banco Central tiene problemas. Él no puede decir que él tiene una inflación controlada, eso no es cierto, 10.48. Tampoco puede decir que tiene una economía full empleo, tampoco es cierto. Ni una macroeconomía estable, como hablaban de estabilidad, tampoco es cierto. Se lo estamos poniendo en blanco y negro, porque el Banco Central tiene 20 años, este gobernador, y nunca lo hemos visto hablando de bolsa. Él habla de todo esto, sin importancia. No, háblenos de esto el país, llévele esto al pueblo dominicano, porque nos va a tomar 15 a 20 años desarrollarnos. Lo mismo que le tomó a China y lo mismo que le tomó a los países desarrollados. Colócame la número 8, señor director, para que veamos los bonos alemanes. Los vemos, 2.53 negativo. Entonces, eso significa que por esos son los 10-year bond yields de Alemania, ajustado a la inflación real. O sea que usted está perdiendo, por cada dinero que usted tenga en el banco alemán, usted pierde 2.53% de su dinero en Alemania, la economía más poderosa de Europa. Esa es la forma interpretativa que la bolsa nos da. Nos permite ver lo que está pasando con el dinero en la zona europea, de la economía más poderosa de Europa, Alemania. Entonces, si usted pierde, los alemanes están perdiendo 2.53 de su dinero, ¿qué usted cree que ellos están haciendo? Bueno, moviéndose a los mercados fuertes. ¿Y cuáles son esos mercados fuertes? Materia prima, commodities. Pero la Reserva Federal ya posee el 30% de los bonos y notas del Tesoro de Estados Unidos. La Reserva Federal, esa es la número 9, señor, entonces ahí nos vamos a pausa. Colócame la 9. Entonces, para que usted tenga una idea, fíjese, el 30% de las notas y los bonos del Tesoro está en manos de la Reserva Federal en Estados Unidos. O sea que cuando el Tesoro hace bonos soberanos, esos 20.000 millones de dólares que hace y que imprime en la Reserva Federal, fíjese, y el Tesoro lo tienen ellos en su poder, 30% de todos los bonos de Estados Unidos.
Pero ellos son los que hacen el dólar, ellos son los que lo distribuyen, le ponen el precio y determinan cuándo se lo llevan para su casa, cuándo lo recogen. Entonces así es muy bueno, porque ellos son juez y parte, porque el dólar es la moneda del sistema financiero internacional. Nosotros no podemos emitir dólar, pero ellos sí emiten dólar. Y también compran los mismos bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos, lo compran ellos. El 30%, todo el dinero del mundo en manos de ellos. O sea que es posible que la deuda de la República Dominicana y de muchos gobiernos esté en manos de la Reserva Federal y no en bancos de Wall Street. En el próximo bloque vamos a ver las deudas de Europa y vamos a ver cuáles son los retos que enfrenta el gobierno, este gobierno y todos los gobiernos del mundo, visto desde el ciclo de la bolsa, lo que se llama Max Psychology. No se vaya, el ingeniero Revela continúa, pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esa impresión de la Reserva Federal es lo que está causando en mayor proporción la tendencia alcista que tiene no tanto el Dow Jones Index, sino también el Standard & Poor's 500. Y recuérdense que las bolsas siguen las demás bolsas, o sea, la bolsa principal, que es la bolsa de Nueva York, arrastra a la demás bolsa y viceversa. Prepara el escenario. Cuando una bolsa se cae, esa prepara el escenario para que la otra tome medidas en esa dirección o se tomen acciones en esa dirección. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque ¿qué va a pasar cuando la Fed decida no continuar con esta política de inyección de dinero y de promover una tendencia alcista de la bolsa a través de su participación en los mercados? Colócame la número 10, señor director, para que veamos, fíjense cómo el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, fíjese, esa es la base monetaria, esa línea negra, y la línea roja es el Standard & Poor's 500, moviéndose en la misma dirección con una correlación positiva. The Fed drives up stock prices. La Fed empuja los precios de las acciones. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Bueno, hasta que ellos decidan no promover eso. Pero ellos son los que hacen el dólar, ellos son los que le ponen el precio. Ellos son los que lo distribuyen en el mundo, la cantidad de dólares que va a circular en el mundo. Esa tasa de interés que usted paga por sus préstamos, por su financiamiento, ellos son los que se lo ponen a través del LIBOR, del Euribor o del euro. Entonces, esa tasa de interés, esa tasa de rendimiento, los bancos le agregan una tasa que es la que ellos se ganan. Pero hay una tasa de referencia para eso. Entonces, si el libro es 2.3 y el banco le cobra 6, bueno, 2.3 más 3 puntos y pico, lo que sea. Entonces, es así como funciona esto. Y eso funciona a través de la bolsa. Y es en la bolsa, en los mercados futuros de tasa de interés, que se nota esto y que se ve esto. Entonces, este dinero barato, lo que hace es que ha llevado a todos los gobiernos a endeudarse, incluyéndolo a ellos. Pero a ellos no les afecta porque ellos son los dueños del mundo. G7 controlan el 90% de todas las transacciones financieras, económicas y bursátiles del mundo. Ellos 7. Entonces, nosotros tenemos que seguir la política que ellos hacen. Nosotros no hemos hecho reglas, ni la vamos a hacer mientras esas sean las reglas del juego. Es con esas reglas que hay que jugar, no es con otras. Y el que piense lo contrario no sabe de lo que está hablando, ni tiene ni idea de cómo se maneja el mundo. Porque ellos son los que hacen las reglas del juego y determinan hacia dónde se mueve la economía mundial. Cuando ellos se reúnen es para trazar la política mundial. Se reúnen los gobiernos, se reúnen los gobernantes, los 7 gobernantes, y se reúnen los 7 bancos centrales para ellos decidir lo que van a hacer con nosotros y con nuestra política económica. Y el resultado de nuestras empresas depende de las decisiones que ellos tomen y dependen de las acciones que ellos hagan. Porque si el dinero se encarece o si aumenta la inflación, es producto de lo que ellos hacen en el mundo, porque ellos controlan el 90% de las transacciones. Cuando nuestros pueblos entiendan esto y entiendan que ellos controlan el mundo desde la bolsa, estaremos mejores. Pero para eso necesitamos profesionales en bolsa y que se promueva la cultura bursátil. Colócame la número 11, señor director, para que veamos esas deudas que nos afectan a nosotros. Acérquela para que usted vea eso.
Esa es la zona del euro. Acércala un poquitico más, señor director. Y bájela para que la veamos desde arriba. No, súbala, perdón. Súbala hasta arriba. Súbala más. Ahí los vemos. The Eurozone Heavy Debt Law. O sea, fíjense, las instituciones no financieras en Europa, 275% del PIB en deuda. Los dueños de casa, un 65% de PIB en deuda. Ahora sí, señor director, bájala un poquitico más para que veamos los otros dos. Entonces, ahí vemos las instituciones, las corporaciones no financieras en deuda, casi un 120% del PIB en deuda. Siga bajando, señor director, para que veamos el último. Y las deudas de los gobiernos, casi un 100% total en deuda de la zona europea. Bueno, pero ellos son los que hacen el euro, ellos son los que manejan los mercados. Eso no es Luis Fernando García, es un sistema. Entonces, nuestros pueblos también tienen que endeudarse porque está pasando lo mismo con el nuestro y con nuestro gobierno. Colócame la número 20, señor director, para que veamos la deuda del gobierno dominicano. Entonces, miren, acércales, dice que la deuda pública consolidada se ubicó en 70.8%. Le hemos dicho que no podemos alcanzar 77% del PIB en deuda, porque un solo mes que el gobierno no pueda pagar sus deudas, su compromiso, es el colapso del sistema financiero dominicano. Hay que ir por los corruptos, hay que ir a buscar ese dinero, porque esa deuda que tenemos hoy en 70% es producto del saqueo, no es un robo lo que ha pasado en la República Dominicana, es un saqueo. Saquearon este país, se llevaron el botín, todo se lo llevaron. Eso comenzando con esa mafia que tenía el ex procurador, que dice la procuraduría, más de 6.000 millones. Hay que ir por todo, por Medusa, por el Coral, por el cortocircuito, por las EDES, hay que ir por todo ello. El gobierno tiene que ir por todo ello. Para eso es el Ministerio Público. Y el pueblo tiene que apoyar esto, porque esa deuda que tenemos hoy es producto de ese saqueo de ellos. Y tienen que confiscárselo los bienes. Usted se robó 6.000 millones de pesos, bueno, 6.000 millones de años preso y confiscados sus bienes, todos. Usted tiene que estar en la calle, usted tiene que salir en un ataúd de ahí. Y si usted se enferma en la cárcel, como se enferman, porque son guapos para robar, pero son cobardes para estar en la cárcel. Bueno, si usted se enfermó en la cárcel, lo tratamos, y si no lo tratamos, si se quiere morir, pues muérase en la cárcel. Que usted le quitó la oportunidad a 11 millones de dominicanos de vivir decentemente. Usted, señor funcionario público, si usted no ha robado, usted no tiene problema. Ahora, si usted robó, este Ministerio Público hay que apoyarlo eso. Porque esa deuda que tenemos hoy y esa inflación que tenemos hoy y que más del 80% de dominicanos viven con menos de 15.000 pesos producto de ese saqueo de ellos. Y hay que quitarle ese dinero y someterlo a la justicia 200, 300 años. 3 veces más. Para que aprendan a respetar que el funcionario público no es para ir a robar ni a saquear el dinero de los contribuyentes, porque entonces el pueblo tiene que ir a pagar ahora ese dinero que se perdió en la Procuraduría y en todos los estamentos del gobierno. El Banco Central tiene que colocar bonos soberanos en Wall Street para que usted y yo lo paguemos. Y eso no puede pasar en una sociedad decente que se respete. Eso hay que eliminarlo de plano. Y esos ladrones tienen que ir presos. Bien preso. Y si se enferman en la cárcel, bueno, que se mueran en la cárcel. Porque a usted no le importó a 11 millones de dominicanos. Usted es muy guapo para robar y es cobarde para enfrentar la justicia. Entonces vamos a darle a esa gente como tiene que ser. Porque producto de eso vamos a tener problemas, graves problemas. Este país no tiene futuro si seguimos en esa dirección. No hay futuro. El estallido social del país puede ser, eso puede pasar en cualquier momento producto de la falta de dinero, la falta de liquidez del gobierno, que no es culpa del gobierno actualmente. Porque una deuda que hemos tenido que endeudarnos en demasía, porque los funcionarios se llevaron el dinero para sus bolsillos y el dinero de los contribuyentes no se recicla en los bolsillos de los funcionarios. Y vemos funcionarios que tienen 30.000, 20.000, 25.000 millones, son billonarios, y un pueblo cayéndose a pedazos. Y usted celebrándolo y votando por ellos cada 4 años. Y usted me dice a mí que usted sabe de política, usted no sabe ni un carajo de política. Si usted supiera de política, esos funcionarios estuvieran presos 200, 300 años de cárcel. Y usted no vendiera su voto por 500 pesos y un picapollo. Porque su futuro, el suyo y su familia, no tiene ningún futuro usted ni su familia, producto de esos funcionarios. Y que usted se lo permitió, usted se lo permitió. Porque sigue votando por esos delincuentes, que son corruptos. Y que ese dinero lo tenemos que pagar nosotros.
Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrenta el gobierno? Vamos a verlo desde los mercados, porque los mercados no dicen lo que va a pasar, ¿eh? Entonces, si los mercados no dicen lo que va a pasar, entonces tenemos que verlo desde ahí. Coloca para el número 24, señor director, para que veamos ese análisis que le vamos a hacer al gobierno dominicano desde la bolsa. Miren, es el ciclo del mercado que mueve las masas. Dice bull market, overconfidence. Nosotros estamos ahora mismo ahí, dice excitement, overconfidence. Ahí está el mercado ahora mismo. Pero cuando el gobierno ganó, este gobierno ganó las elecciones, que estaba en relief, optimismo, comenzó el bull market. Es cierto que estábamos en plena pandemia, pero la bolsa está en el bull market finalizando esa tendencia alcista de la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que eso significa para el gobierno y para todos los pueblos del mundo? Que la bolsa no tiene más espacio para seguir corriendo hacia el alza. O sea, que más temprano que tarde debe caer, porque está en excitement y llegando a overconfidence. A partir de ahí, la bolsa comenzará a caer. Entonces, a la medida que la bolsa comience a caer, esa masa que comienza a perder dinero se va de la bolsa. El dinero comienza a salir de Wall Street y comienza a salir de todas las bolsas del mundo. Entonces estamos en plena pandemia con una crisis económica que está enfrentando el gobierno. ¿Y qué pasaría si la bolsa colapsa ahora, en los próximos meses o antes de que finalice el año, a principios del próximo año, y millones de empleados alrededor del mundo van para la calle y miles de pymes quiebran producto de la falta de liquidez en la bolsa? En la medida que se va el dinero de la bolsa, las empresas dejan de recibir beneficios. Y como dejan de recibir beneficios, cortan por las nóminas. Y si se disminuye la demanda agregada en el mundo, pues sencillamente los empresarios dominicanos tendrán que votar la mitad de sus empleados o un gran porcentaje de sus empleados. Pero estamos en plena crisis, con un gobierno que no tiene liquidez y que la deuda externa de ese gobierno sobrepasa ya el 70%. Entonces, ¿cómo se sostiene el gobierno si el Producto Interno Bruto de la República Dominicana baja de 80.000 a 60.000 millones? Supóngase usted que pierda un 15, un 20% del PIB. Para darle una idea nada más, si nosotros decimos que el PIB de la República Dominicana ahora mismo son 80.000 millones de dólares en el año, si cogemos 80.000 millones de dólares en el año, que es nuestro PIB, y nosotros perdemos un 20%, estamos hablando de 16.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar el gobierno 16.000 millones de dólares para reemplazar esa pérdida? ¿De dónde lo va a sacar? Si lo pierde en la reducción de la demanda y que se caiga la bolsa. ¿Qué usted cree que puede pasar con las empresas dominicanas? ¿Qué usted cree que puede pasar con el empresario dominicano? ¿Y qué va a pasar al final del día con los trabajadores dominicanos si eso pasa? ¿Usted ha pensado eso? El gobierno ha pensado en la posición donde está el ciclo de la bolsa, que está sobreextendido y que va a comenzar a caer. Y que cuando comience a caer, no importa lo que diga el gobierno, este o todos los gobiernos del mundo, un gran porcentaje de los empleados van para su casa. No importa lo que usted diga, no importa lo que usted piense, porque no es usted, es la bolsa. El dinero se va de la bolsa. Y cuando el dinero se va de la bolsa, miles pierden sus empleos, porque las corporaciones quiebran. Las pequeñas quiebran. Y si las pequeñas quiebran, el gobierno deja de recibir dinero en ingresos, en impuestos. Y el gobierno se sostiene, la mala entra en impuestos, pero gasta 3 veces. El gobierno tiene sus deudas soberanas que tiene que pagarlas, los intereses. Lo que gasta en defensa y lo que gasta en salud son los 3 gastos fuertes del gobierno. Pero nada más recibe un solo ingreso, el de los contribuyentes. Entonces, cuando se reduce el PIB, significa eso, en términos prácticos, que el gobierno va a recibir menos dinero en impuestos. Y si perdemos un 20% del PIB, entonces vamos a perder 16.000 millones de dólares, con una deuda externa que ya alcanza el 70.7. Entonces el gobierno va a tener que ir a buscar ese dinero prestado a Wall Street. Entonces, ese 20% más un 70% serían ¿cuánto? Serían 90% de deuda. Y el gobierno tiene capacidad de pago para por cada $100 que deba pagar 90 centavos de intereses. Nada más no la tiene. ¿Producto de qué? Producto de esa estafa. Como dijo el presidente, que está correctísimo, presidente. En tiempos buenos, los pueblos no se endeudan.
Los pueblos ahorran. Y fíjese, colócamela para atrás, señor director, la número 20, para que veamos algo muy importante que queremos destacar. Fíjese, bájalo un poquitico, señor director, para que veamos algo. El año pasado, en el 20, la deuda alcanzó 72.7. Y este año parece que el buen manejo del gobierno la ha reducido en 70.8. Y qué bueno que se ha reducido la deuda. Porque en tiempos buenos, y eso en plena pandemia, entonces lo correcto sea que los gobiernos no se endeuden. Para cuando lleguen los tiempos críticos endeudarnos. Ahora, ¿quiénes son los que han hecho que la República Dominicana siempre esté en un estado crítico? Bueno, los funcionarios de los gobiernos que hemos tenido, que han saqueado este país. Entonces hay que ir por ese dinero. Para eso es el Ministerio Público Independiente, para que nos busquen ese dinero. Entonces hoy, lo que estamos pasando hoy y viviendo los dominicanos, no es Fernando García que se lo está inventando, ahí están los números, Esos números no son nuestros. Dice cree que la deuda son 70.8. Ahora, ¿cómo alcanzamos nosotros esa deuda de 70.8? Bueno, producto de todo el dinero que se ha perdido en los bolsillos de los funcionarios. Porque uno solo depositó 27 mil millones de pesos. Uno solo depositó 27 mil millones de pesos. 27 mil millones de pesos entre 40, estamos hablando de 675 millones de dólares. Uno solo depositó. Entonces las EDES son 50 mil millones, las EDES, entre 56, son casi 1.000 millones de dólares. ¿Usted se da cuenta? Entonces eso hay que eliminarlo. Entonces todo eso suma un 1%, un 2%, un 3%. Hoy tenemos 70.8%. Y cuando ese dinero se pierde, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Reemplazar ese dinero que se fue a los bolsillos de los funcionarios, ir a colocar ahora esos bonos por 50 mil millones de pesos para que usted y yo lo paguemos a 10 años. Entonces, esos 50 mil millones de pesos que hay que colocar ahora a 10 años por 8% son 4 mil millones de intereses nada más. Por 10 son 40 mil millones, más 50 mil son 90 mil ahora que vamos a pagar, que nos cuesta a nosotros. Más los 50 mil que se perdieron las EDES, estamos perdiendo 140 mil millones de pesos. ¿Quiénes lo están perdiendo? Los contribuyentes, nosotros, el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque los funcionarios saquearon este país. Entonces hay que ir por ello. Entonces ahora no quiere que se transmita públicamente las audiencias, porque son cobardes. Para robar no son cobardes, son muy guapitos para andar en aviones privados y robarse todo el dinero del mundo. Pero cuando lo cogen presos son cobardes. Bueno, pues vamos por ello entonces. 200, 300 años de cárcel debe ser la pena para estos delincuentes. No hay otra pena, Entonces, esto que está pasando en la República Dominicana es producto del saqueo de esos funcionarios, de todos los funcionarios. Nosotros no tenemos que ver con el gobierno, todos los funcionarios. Todo el que robó tiene que pagar y devolvernos el dinero. Y ese dinero tiene que ir a la sociedad, tiene que ir al pueblo dominicano, a donde debe estar. Entonces, si queremos un país desarrollado y un país equitativo económicamente, necesitamos tres cosas, se lo decimos toda la semana. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó